Infotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde nos vean o dónde nos escuchan. Es para nosotros, los locos del podcast, estar por aquí en estos tiempos del coronavirus. Y bueno, es un gusto tenerte por aquí. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde andas? Muy bien, estoy en Cali. Las restricciones de viaje, aunque no aplican todavía de manera reglamentaria, se están dando. Así que creo que estaré aquí unas Claro. semanas todavía trabajando en los proyectos de la red de bibliotecas de la ciudad y demás. Y estamos en tres pocos del virus conectados hoy. Tenemos a España y tenemos a México, a Verónica Juárez, que hace rato la queríamos invitar, @VJ. ¿Cómo estás, Vero? Hola chicos, ¿cómo están? Yo muy bien, pues comentábamos hace un momento, aquí en la Ciudad de México como que tranquilo, pero no tan tranquilo, todavía no hay declaraciones de cerrar de escuelas y todo eso, bueno, hasta hace un momento, por ahí están diciendo que ya vamos a entrar en fase 2, pero no he visto en los últimos minutos o las últimas horas que ha pasado. Pero por acá Muy- todavía no hay compras de pánico. Está muy bien. Esperemos que Menos no, mal. no hay. Esperemos que no. Mantengamos la calma. Keep calm Mantengamos y lávense las manos. ¿Ok? las Solo manos, eso. estornuden como es debido. Así es, Lávense como las Batman, manos y sigan ¿no? fuentes confiables. Por favor, Importantísimo. por Siempre, Eso es siempre. favor. vital también. Eso es clave. Pero bueno, estamos con Verónica. ¿Hace cuánto conocemos a Verónica, Saúl? A ver, ¿tú hace Uf. cuánto conoces a Verónica? Mira, yo a Verónica personalmente le conozco desde hace muy poco, pero por las redes y con el personaje de VJ desde hace mucho tiempo. Por ahí incluso en su biografía o su mini bio de Twitter dice que es lectora todoterreno, bibliotecaria semántica, y esto porque ya el 2.0 ya no es tan in. Entonces, ¿qué tal? Claro. ¿Cómo es eso? Cuéntanos, Vero. Pues mira, en realidad es un juego que me he dejado, pero sí es lectora todoterreno, no, porque yo no tengo conflicto en leer en impreso, en electrónico, en audiolibro. Mucha gente me dice que yo defiendo el audiolibro porque no leo en otro y le digo, no, realmente leo en lo que me caiga, ¿no? Entonces, un poquito es eso. Bibliotecaria semántica, eso era un poco un juego, ¿no? Cuando yo entré a Twitter ya estaba saliendo la web, la web 2.0 y empezaba la web semántica, entonces yo dije, ya no me puedo quedar atrás, tengo que ser bibliotecaria semántica, pero bueno, es un poco un juego, en realidad soy bibliotecaria, me especializo en libro electrónico, lectura infantil y juvenil, y bueno, biblioteca pública, que son así como tres puntos principales. Sí, también te has Eso es especializado genial. bastante en temas de libro electrónico, lectura y otros temas, ¿es correcto? Gestión de información y qué más, en qué otros ámbitos has estado? Porque yo Pues mira, particularmente te ubico en redes sociales. me ubicas en redes sociales, pero bueno, estoy mucho en el tema del libro electrónico, todo lo que es el tema de lectura en pantalla. Trabajo mucho en eso, ¿no? De ver que la lectura va más allá del libro impreso, la lectura va más allá de leer solamente novelas, la lectura va, o sea, se lee de muchas maneras. Yo últimamente he estado dando muchas capacitaciones a bibliotecarios públicos y les manejo eso, ¿no? Que se lee de muchas maneras, se leen muchas cosas, entonces no podemos quedarnos con el tema de solamente leemos libros, porque mientras quedamos con este discurso de que solamente se leen libros, no vamos a cubrir este número fatídico que tú y yo conocemos muy bien, Saúl, que es de 2.9 libros por año, ¿no? En realidad se leen otras cosas y pues bueno, hay que empezar a ver sobre ese tema. De hecho, el año pasado estuve participando en la segunda encuesta de IBI México, que es encuesta de lectura y consumo de medios digitales, y bueno, fue una encuesta muy reveladora. Planear la encuesta, ver las preguntas, ver hacia lo que queríamos explorar fue muy interesante, pero más que nada fue muy revelador lo que están leyendo los chicos, ¿no? Principalmente que se hizo con jóvenes. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que se leyera mucha poesía, ¿no? No, como que a veces no tenemos presente ese género y se lee mucha poesía. Y en esta encuesta fue muy revelador que además los que leían en pantalla leían poesía. Entonces es como cambiar este discurso, ¿no? Otro tema que yo insistí mucho fue que metiéramos el tema del audiolibro, porque todavía lo sigo viendo muy ausente en muchas encuestas de lectura, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Y bueno, metimos también por ahí el tema del audiolibro y pues cuando revisamos los resultados fue que como que estaban muy descarcelados porque pensaban
era creo que el 18%, que eran muy pocos, y otros comentábamos que no, o sea, 18% a nivel nacional, en un país donde apenas en 2018, a finales de 2018, entraron fuertes plataformas de audiolibro, pues quiere decir que por ahí también hay algo, ¿no? También el tema de cómic, o sea, creo que lo importante es comenzar a ver la lectura como, siempre lo he dicho, ¿no? Y siempre intento decir esto, no pensar en la lectura como la lectura, sino las lecturas y los lectores, ¿no? Hay muchísimas formas de leer y hay muchos tipos de lectores, entonces no podemos seguir con el tema de solamente el libro. Bueno, Claro, y el asunto Vero, es que eso, digamos, es una herencia que recibimos en Latinoamérica de los grandes ministerios y secretarías de la cultura que miden índices de lectura basados en libros, ¿no? O sea, y eso, el CERLALC, o sea, el Centro Regional para la Lectura y el Libro, hace mucho tiempo ha venido diciendo, bueno, hay que ir más allá de esos índices de libro y de texto, pero en la práctica seguimos usando indicadores muy básicos, ¿no? ¿Cuánto o cuál, mejor dirías tú, que es el país o la región más avanzada en esos temas de entender la lectura como una lectura multimodal, una lectura ya no limitada al texto, sino a lo audiovisual, a lo pictórico, a lo contextual? Mira, a nivel América Latina, yo creo que Colombia está diciendo, no sé, no sé si me dirás en ese sentido, pero yo creo que Colombia está haciendo un gran trabajo, creo que Chile también está haciendo un gran trabajo en este tema, y creo que en México, al menos, si no a nivel estado, sí los que ya empiezan a trabajar sobre estos temas, los que se han especializado y los investigadores que han trabajado este tema, son los que más ya empiezan a cambiar sobre ver la lectura como algo más allá, como decía yo, ¿no? A nivel internacional, pues bueno, desde luego estamos hablando de Estados Unidos, de Gran Bretaña, que están haciendo trabajos súper interesantes. Y bueno, también debemos de voltear a ver qué se está haciendo allá, ¿no? Por ejemplo, pues sobre Dry, que maneja mucho tema bueno, no maneja mucho tema, maneja el tema específico de audio, de libros electrónicos para bibliotecas, y que año con año, y también yo lo he visto al menos en los últimos 7 años, ha habido un crecimiento de consumo de audiolibros, de libros electrónicos en bibliotecas, pero curiosamente el tema de audiolibro es el que muestra mayor crecimiento. Entonces creo que las bibliotecas en este tema tenemos un trabajo súper pendiente, súper importante que hacer, de ofrecer estos contenidos. Yo creo que en América Latina, no sé, al menos voy a hablar por el caso de México específicamente, que es el que conozco, no hay mucho trabajo en este tema. Nos enfrentamos todavía al tema de hoy está una persona en el gobierno que quiere trabajar sobre ese tema y se trabaja, pero viene alguien y lo corta. La reciente experiencia con Digitalee, que era una muy buena oferta de contenidos de libros electrónicos en bibliotecas, pues bueno, cambió la administración y se cerró este sistema, ¿no? Entonces, pues creo que Muy tenemos ahí complejo. una deuda pendiente. Claro, Claro. Inversión en libros electrónicos, te digo, no sé si hablar por América Latina, pero al menos en México creo que tenemos una deuda muy importante, total. al menos en biblioteca pública. Yo creo que el tema de biblioteca académica universitaria va un poquito distinto, pero sí pública, Absolutamente. sí. De acuerdo contigo, absolutamente. Las académicas van en un nivel mucho, digamos, más avanzado porque ya se han concientizado, sobre todo desde la perspectiva investigativa y docente, de la necesidad de los materiales electrónicos. Llevaban muchos años usando bases de datos especializadas y para ellos la transición, digamos, fue más natural, pero en bibliotecas públicas en Latinoamérica todavía no la hacemos al nivel que deberíamos. Y eso nos lleva al tema de moda, ¿no? Al tema del coronavirus. O sea, estamos viviendo unas cuarentenas, estamos viviendo unos aislamientos en muchos países voluntarios, o sea que se les está pidiendo a los ciudadanos que se mantengan en casa, pero en algunos ya incluso con cierres de bibliotecas, museos, instituciones culturales, estamos aprovechando esos contenidos digitales. ¿Cómo los estamos aprovechando? ¿Tú has visto que los estamos promoviendo? ¿Qué se está haciendo para ayudar en estos momentos en los que podemos tener un público cautivo, si se quiere? E incluso si hubiera alguna estrategia también, si ahora mismo no lo hacen y posteriormente, cuando se redoblen los esfuerzos, hay alguna estrategia para llevar a cabo esos contenidos al público. Pues mira, si se está haciendo, no te sabría decir exactamente, pero yo creo que tenemos ahí un tema súper importante que es nuestro deber tomar, ¿no? El tema, bueno, dos temas. Uno,
proporcionar la información, o sea, proporcionar los contenidos para que la gente pueda estar en sus casas guardada, lo que sea, con materiales de lectura o de audiolectura, como sea que le quieran llamar, pero también tenemos ahí un tema súper importante, las fake news, ¿no? Que no sé si lo estamos tomando, no sé cómo esté en España, no sé cómo esté en Colombia, pero creo que aquí como que no le hemos entrado de lleno al tema y como que estamos muy todavía a la espera de qué va a pasar. Yo les comentaba hace un momento que nosotras, en la dirección en la que ahorita yo trabajo, estamos todavía definiendo si al menos en esta semana continuamos con nuestra biblioteca móvil, pero pues sí hay mucho que hacer, tenemos mucho que trabajar y pues ya nos llegó el coronavirus, ¿no? Y podría ser pues, más bien ya tenemos que empezar a trabajarlo. Sí, ahora que mencionabas estos datos del 18%, también comparar de alguna manera, que también siempre vienen bien las comparaciones, y por ejemplo para España es el 32.8% más o menos de gente que jamás ha leído un libro en su vida, entonces también son porcentajes altos. Y a partir de este punto, también ahora que mencionaban un poco estos diferentes formatos, me parece que también hay un poco un gap por cubrir allí, o una oportunidad por cubrir, en aspectos de la lectura cross-media y transmedia. Entonces, no solamente en el audio o en el papel o en digital, sino en la lectura en diferentes formatos, creo yo. ¿Cómo lo ves, Vero? Bueno, y ahí hay que hacer una pausa técnica. Primero, antes de responder a esa pregunta que está muy interesante, Vero, vamos a aclarar qué es eso de lectura cross-media y lectura transmedia para todos los que nos oyen. Lectura transmedia son todas estas formas en las que la lectura salta de un medio a otro. Pensemos, por ejemplo, en Juego de Tronos. Juego de Tronos es es una serie de libros de George R.R. Martin, que de pronto saltó a una serie a una serie televisiva. De hecho, no nada más salta, o sea, no son adaptaciones, no es que yo tenga el libro o tenga el audiolibro y lo voy a llevar a la televisión, sino que más bien son historias que toman vida propia, ¿no? Pensemos de nuevo en Game of Thrones, que si no mal recuerdo se está esperando desde hace años con gran interés la última entrega, el último volumen, pero en la versión TV, bueno, no en la versión TV, en la serie televisiva ya se acabó y creo que hubo todo un revuelo. Entonces es esto, ¿no? Son historias que saltan de un medio a otro y que se van modificando, o sea, que van tomando vida propia. Eso es... Y yo creo que la diferencia importante para ampliar esa definición, Vero, es que cuando hablamos de cross-media, hablamos de historias que, digamos, se copian, es decir, que tienen una versión en libro y tienen una versión en audiovisual, pero que no extienden el contexto de la historia, que no amplifican digamos, lo que significa y el contenido de la historia. En cambio, transmedia lo que hace es precisamente que al cruzar de un medio a otro, pues amplía las características de la historia, amplía el texto, agrega valor. Entonces, esa diferencia, esa pequeña línea entre cross-media y transmedia, porque cross-media es básicamente copiar y pasar de un medio a otro, copiando la historia sin hacer ampliaciones, adaptaciones, mientras que el transmedia amplifica la capacidad de la historia. Y en efecto, Game of Thrones es un ejemplo, el universo de Marvel y de DC Comics, Star Wars, Star Trek, etcétera, etcétera. Ajá, los Potterheads, hay una aplicación muy interesante donde los chicos son estudiantes de Hogwarts que ya saltaron y ya se vuelven estudiantes de Hogwarts y entran a su aplicación y ya deciden su casa y todo esto. O sea, está yendo más allá de la historia original, ¿no? Ya la misma gente Así es. Ya no es un personaje de Harry Potter, ¿no? Sino no es un personaje que ya existía, sino se vuelven personajes y se vuelven parte del universo de esa... Claro. De esta saga. Es un mundo vivo, pero ahora sí a la pregunta, ¿no? Porque esa pregunta estaba muy interesante de Saúl. Ay, recuérdame la pregunta, perdón. Claro, en este proceso No te preocupes, de interpretar un poco las estadísticas y las nuevas formas de lectura, ¿tú cómo lo ves en este ámbito del cross-media y del transmedia, básicamente?
Pues mira, es que esa es la parte interesante, que creo yo que mientras nosotros y los que trabajamos con el mundo del libro y los que se especializan le estamos dando vueltas a si es, si no es, qué está pasando, si yo estoy leyendo 2.9 libros o si en España se leen tantos, mientras nosotros le estamos dando vuelta al asunto, lo cierto es que la gente está leyendo. Y lo cierto es que la gente, además de estar leyendo, la gente está creando contenidos. Entonces, nosotros nos estamos devanando acá los sesos y la gente ya está en la actividad, ¿no? Está leyendo. Y lo que es algo muy curioso es que a veces ellos mismos no se consideran lectores. Me ha tocado dar charlas a jóvenes donde a veces se me acercan al final y me dicen, oye, gracias, porque yo toda mi vida he leído, no sé, cómics, por decirte algo. O videojuegos. Ajá, y toda mi vida cuando me preguntan si soy lectora, incluso yo tengo este mismo prejuicio de decir, ay no, yo no, qué flojera, no me gusta leer, ¿no? Entonces, Claro. pues ellos están leyendo, pero además no se consideran lectores porque tenemos todo este parafernalia y todo este discurso ya aceptado, ya que lo tenemos acá troquelado en la cabeza, y están leyendo, y están creando contenidos y están haciendo las cosas así. Como que creo que hay una separación, ¿no? Estamos los que trabajamos en el tema, que estamos pensándolo mucho, que estamos sin saber qué hacer de pronto con todas estas cosas, y están los lectores, que además muchas veces no se consideran lectores, pero que están leyendo y están leyendo de manera muy intensiva. O sea, se lee muchísimo, se lee todo el tiempo, pero no se concibe eso como lectura. Entonces se considera, nosotros los consideramos y ellos mismos se consideran no lectores, ¿no? Entonces, yo por eso cada vez que sacamos estos porcentajes me lo tomo con cierta distancia. Creo que debemos también de aprender dentro de este tema de leer, ¿no? Debemos de aprender a leer más estos números y ponerle más análisis a lo que estamos leyendo, ¿no? Si lees 2.9 libros, pero estás leyendo algo más, pero estás haciendo algo, pero estás consumiendo contenidos en blogs, pero estás creando, estás haciendo un TikTok sobre lectura, no sé. Entonces, sí, hay que tomarnos Totalmente. con cierto... Es muy complejo, claro. Número, ¿no? Uh-huh. Y es un poco complejo eso porque yo concuerdo contigo, mi querida VJ, para hacer más marketing de tu nombre en internet, @VJ, que la generación que más lee tal vez sea esta generación. Es decir, estamos leyendo o están leyendo en múltiples formatos todo el tiempo. Claro, hay unas características que no podemos negar. Hay lecturas fragmentadas, hay una preferencia por textos más cortos, hay una preferencia por ideas directas. Pero si vamos a analizar el asunto de fondo, esas preferencias no implican incluso que estén leyendo menos texto tradicional, porque en muchos países, tal vez aún no en los, pero en muchos países del mundo vemos como recientemente, como tal vez en la última década y un poco más en algunos, pues incluso la lectura de texto tradicional ha crecido, incluso como una, creería yo, como una contratendencia a lo que esperábamos con los medios digitales, ¿no es así? Sí, pero mira, también, por ejemplo, me pongo a pensar, el año pasado tuve la oportunidad de conocer a Julio Alonso Arévalo, nuestro colega en España, en Argentina. Bueno, nos conocimos en Argentina, él dio una charla muy interesante en este encuentro de bibliotecas, donde también presentaba una encuesta, ¿no? Creo que es ese punto que debemos de entender, que la lectura es muy diversa y los lectores son muy diversos. A mí en esta segunda encuesta de IBIS me sorprendió mucho el tema de poesía, ¿no? Pero en esto que comentaba Julio Alonso, comentaba que aunque los mismos lectores decían que preferían el texto tradicional, era impresionante la cantidad de horas que pasaban leyendo en pantalla y leyendo PDFs, siendo que el PDF no es un formato natural para la lectura en pantalla, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Debemos de analizar qué está pasando realmente, ¿no? Ellos mismos se dicen que no están leyendo, sí estamos o pensamos que se hacen lecturas fragmentadas, pero cuando a mí me dicen, es que la mayoría de los libros que están leyendo son en PDF, yo me pregunto, bueno, ¿qué está pasando, no? No se supone que estarían leyendo PDF, a lo mejor tendrían que estar leyendo Twitter o Facebook, pero que se avienten un libro completo en PDF, que además, si ven estadísticas, o sea si ven cuadros en esos mismos PDF, no es una lectura cómoda ni natural. Sin embargo, la están haciendo. Absolutamente. Me ha tocado ver en el metro gente que va con sus celulares leyendo PDFs, o sea, no es nada cómodo y sin embargo están leyendo en estos formatos. Entonces, por eso yo siempre digo, hay que analizar un poquito más. Tenemos datos duros, sí,
pero hay que analizarlos, hay que ponerlos un poquito más sobre duda, ¿no? ¿Qué está pasando realmente? Sí se está leyendo fragmentariamente porque también, por ejemplo, vemos que cada vez crecen más sagas, o sea, cada vez hay más sagas juveniles, son libros no chiquitos, son libros de 300, 400, si no es páginas, si no es solamente un libro, ¿no? Son 3, 4, 5, 6 entregas y los chicos lo están leyendo. Claro. Entonces, y a veces lo están leyendo en electrónico o lo están leyendo en audiolibro, entonces, ¿es fragmentada, sí o no? ¿Están leyendo sí o no? ¿Están leyendo en formatos que nosotros no esperaríamos que estuvieran leyendo? Entonces, sí creo que pasa mucho. A mí por eso me apasiona mucho este tema porque hay mucho que leer dentro de las lecturas que la gente hace, ¿no? O sea, tenemos que aprender muchísimo a leer a los lectores. Claro, incluso Claro. aquí también de alguna manera, incluso los nuevos medios provocan o tenemos diferentes detonadores, ¿no? Particularmente hablando de los booktubers, ¿no? ¿Tú cómo ves este fenómeno también? El booktuber, mira, pues ya ni tan fenómeno, ella tiene unos varios años y yo creo que, volviendo por ejemplo a este tema de estadísticas, a mí me sorprende mucho encontrar en las estadísticas, creo que las editoriales están volcando mucho a los booktubers, están confiando mucho en los booktubers. Hay booktubers que están haciendo cosas súper interesantes, que hacen análisis súper interesantes, que hacen trabajos sobre el tema libro muy interesantes, pero ¿qué pasa? Que cuando algo se hace masivo, pues se toma y se quiere adaptar y entonces como que ya se pierde un poquito de sentido y es lo que yo he visto al menos últimamente. No voy a hablar en general, pero porque hay muchos booktuber que sigo que valen muchísimo la pena, pero creo que como medio fenómeno, pues cuando se los invitan a una feria del libro de Guadalajara y los tratan como casi rockstars. Como rockstars, sí. Ajá, Claro. está bien, está padre. Y pues de pronto la editorial les publica un libro y llegas al libro y dices, híjole, ¿no? ¿Por qué les publicaron esto? O sea, no es un trabajo valioso. Obviamente yo entiendo que se les publicaron porque es un libro que va a vender. Claro. Ese es el fenómeno con el booktuber, pero también, volviendo a las estadísticas, hay algo muy interesante que al menos las últimas que yo he analizado es que cuando les preguntan a los lectores quiénes son tus referencias o quiénes son las personas que influyen en ti para leer, sigue siendo un voto bastante cerrado a la familia y a los maestros y a los amigos. Y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo aparecen los booktubers. No quiero hablar, o sea, no esto es por hablar ni bien ni mal, pero, o sea, yo sé, como les comento, ¿no? Valoro mucho el trabajo y están haciendo cosas interesantes, pero realmente ya a nivel general, los chicos están leyendo y confían mucho en lo que les dice el papá, la mamá, el maestro o el amigo. Ojo, ahí tampoco entramos los bibliotecarios. Claro. Los bibliotecarios estamos muy hasta abajo, casi muy seguidos con los Muy atrás. booktubers, Sí. ¿no? Entonces también ver esto, ¿no? Creo que las editoriales están volcando mucho sobre el tema sin ver realmente cuál es la influencia que va a tener este booktuber realmente en formar lectores. Claro, es el fenómeno general de los influenciadores, ¿no? Que en marketing pues ganan un protagonismo muy grande, pero ya las marcas están percatando que la influencia real que ejercen sobre quienes compran sus productos o hacen uso de sus servicios pues no es la esperada y seguramente lo veremos con los booktubers en un tiempo. Volviendo a las estadísticas, porque ese tema me parece clave, querido BJ, ¿cómo haríamos? Porque es que, digamos, nosotros criticamos, y esto es una pregunta que siempre he hecho, criticamos y con mucho sentido la idea de tener que medir el número de libros al año, porque pues eso no nos dice mucho hoy, pero si habláramos de unidades de contenido que podamos medir y que nos diga cuánto lee una persona en un periodo de tiempo, pues ahora de qué unidad estamos hablando, o sea, ¿cómo medimos eso? Ay, me has hecho una pregunta bien interesante. Yo creo que uno de los principales problemas por los cuales seguimos pensando en cuántos libros lees es porque no hemos dado con ese otro, como darle la vuelta. Yo que la daría no en unidades de medida, sino en unidades que lees, ¿no? Sí. O sea, ¿qué lees? ¿Qué formatos lees? ¿Lees libros? ¿Lees revistas? ¿Lees cómics? ¿Lees audiolibros? ¿Lees Twitter? ¿Lees Facebook? ¿Lees blogs? ¿Lees noticias? Videojuegos. Impresas, las ves ¿perdón? Videojuegos. Ajá, lees videojuegos, o sea, ¿qué estás leyendo?
no cuánto estás leyendo, sino qué estás leyendo y cuánto tiempo le dedicas a eso que estás haciendo, ¿no? Lo entiendas o no como lectura, cuánto tiempo le estás dedicando a eso. Más que cuánto estás leyendo, cuántos volúmenes de... además vivimos en una época que es difícil medir en volúmenes los libros, porque, ¿no? Entonces, ¿qué estás leyendo y cuánto tiempo estás destinando a leer estos contenidos? Creo que por ahí va un poquito el cambio, ¿no? El switch que le debemos de hacer a todas estas encuestas. Claro, puede ser en unidades de tiempo también, de manera muy interesante. Y además esto me lleva a pensar en lo otro, es que pocos gobiernos, pocas ciudades, pocas bibliotecas, incluso nos estamos permitiendo hacer unas métricas a mediano y a largo plazo, es decir, pasar de lo que podemos llamar indicadores de resultados, que es medir el medio, a indicadores de impacto, que es medir el resultado. Y el resultado de la lectura nunca es que he leído un libro, el resultado de la lectura es cómo eso ha transformado mi vida, es decir, qué ha cambiado a partir de lo que he leído. Y si lo llevamos, por ejemplo, al ámbito de los libros y los escolares, es decir, las personas que están, o los estudiantes de escuelas, pues obviamente ya sabemos de manera, digamos, práctica por nuestra cotidianidad como bibliotecarios, que quienes asisten a la biblioteca escolar pues tienen un rendimiento superior, normalmente tienen menos repitencia, tienen capacidad de sostenerse mejor en sus escuelas, entonces menos deserción. Y por otro lado, no hemos medido tampoco quien va a una biblioteca pública y lee literatura y participa de clubes, pues qué cambia en su vida. Creo que ahí hay un reto muy grande en términos de indicadores cualitativos o indicadores mixtos de impacto, ¿no? Totalmente, y era lo que te decía hace rato, ¿no? Curiosamente, y más que curiosamente, es donde debemos de prestar la atención, ¿no? No siquiera si los booktubers están teniendo un impacto, sino cuál es el papel del bibliotecario. De verdad, en estas estadísticas aparecemos hasta abajo y es, pues, preocupante para nosotros, ¿no? Ellos están leyendo y finalmente, pero ¿qué estamos haciendo nosotros cuando no somos influencia, o sea, no nos ven como alguien en quien confiar? Ya ni siquiera en quién confiar, ni siquiera aparece en su mente que hay un bibliotecario allá en una biblioteca para ir a preguntarle, ¿no? Claro. Entonces, estamos fallando muchísimo en este tema, no aparecemos. A mí me sorprendió mucho, saliéndome un poquito de la encuesta de IRI y viéndome a la encuesta de la UNAM, que también fue en noviembre pasado, que fue para el alumnado de la UNAM. Pues la UNAM tiene una red de bibliotecas muy sólida, muy fuerte, con, pues no sé si con muchos recursos ahorita como está la cosa, pero tiene muchos recursos de información y también tiene un gran número de profesionales evidentemente en el área de la bibliotecología, y en esta encuesta tampoco aparece ni la biblioteca ni el bibliotecario como un lugar de encuentro o de como un lugar en el que la gente pueda ir, o sea, no se piensa en ellos. Entonces, a mí esto me lleva a pensar, ¿por qué no aparecemos? ¿Por qué no estamos considerados? ¿No? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué no estamos haciendo que ni siquiera aparecemos? No es que aparezcamos y digan, no, más bien ni siquiera nos tienen presente. Entonces, ahí tenemos... Claro. Yo creo que aquí también hay un factor, y es que también hay bibliotecarios que no son lectores. Y ese es otro de los aspectos que al final, para ser lector, en muchos de los casos, es que tuviste que tener ciertas influencias. Tú bien mencionabas que seguía siendo todavía el núcleo familiar, los amigos y los más cercanos los que promovían de alguna manera la lectura. Y en el caso de los bibliotecarios profesionales, hablando en términos de formación universitaria, y los no profesionales, por llamarlo así de alguna manera, no todos son lectores como tal. Entonces, el promover la lectura quizás no viene dentro de ese ADN propio, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera provoca que el bibliotecario no sea considerado, y eso lo pongo sobre la mesa. Tú nos dirás si, desde tu expertise cómo lo ves, pero me parece que sin ese amor y sin ese cariño por la lectura es difícil promoverlo con los demás, ¿no? Sí, mira, híjole, yo sobre este tema tengo muchas cosas que decir. Mira, te voy a contar una experiencia que tuve hace poco más de 2 años. Fui a sin decir nombres, no te preocupes, ¿eh? Nombres de instituciones, no. Fui a una charla sobre X tema de bibliotecología, en el que invitaron a estudiantes de bibliotecología a que fueran a esta charla y bla, bla, bla.
De regreso, pues me regresé con mis estudiantes, veníamos platicando y pues ya eran como de quinto, sexto, séptimo semestre, y les platicaba que si ya estaban pensando en su tesis, bla, 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 y una chica me dijo, oye, pues a mí me gusta mucho el tema de lectura infantil y juvenil, y de formación de lectura, o sea, de bibliotecario juvenil, pero he tenido muchos problemas porque me he encontrado con que muchos maestros me dicen que eso no es nuestra área de estudio, que eso se lo dejen a los pedagogos. Y yo así de, no, ¿qué pasa? ¿Cómo no? No sé, y ahí sí tú no me dejarás mentir, Saúl. Claro. En la formación que nosotros tenemos, la biblioteca pública está como una materia optativa. No sé si sea eso ahorita todavía, pero hasta donde yo recuerdo sigue siendo una materia optativa. La promoción de la lectura creo que también sigue siendo una materia optativa por allá del último semestre. O sea, no se maneja desde el principio. O sea, nos siguen formando, perdón, es un tema que yo siempre toco, nos siguen formando para ser organizadores en la biblioteca. No nos están formando para saber cuál es nuestro rol social, no nos están formando para ser lectores, ni para promocionar la lectura, ni para hablar de literatura infantil y juvenil, ni para estar en biblioteca pública, ni para estar en biblioteca escolar. Y yo creo que ahí, estoy hablando en el tema específico tecnológico, yo creo que ahí ese es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? O sea, no están formando a bibliotecarios públicos, no están formando a lectores, no están formando, porque es una materia optativa por ahí que si te la llegas a encontrar y bien te fue, pues bien te fue, ¿no? Pero tampoco se piensa o sea, ¿qué pasa? Estudiantes que cuando quieren salir, si quieren ir forzosamente a la biblioteca académica, porque ya es como conseguida como la zona de confort, ¿no? Donde vas a tener recursos, te van a pagar. Difícilmente un egresado de la carrera va a pensar en la biblioteca pública o va a pensar en la biblioteca escolar o va a pensar en dedicarse al libro y la lectura. Yo creo que ahí es donde empieza el problema. Repito, estoy hablando de en el que me muevo, es en el que me desenvuelvo y es el que conozco, ¿no? Pero ahí está el problema, ¿no? Por eso, al menos en México, pues no, ni siquiera piensan en nosotros, ¿no? Porque nosotros mismos pensamos es complejo. en... Ajá. Pero yo creo que tiene que ver también con el concepto que tenemos de biblioteca, o sea, con el paradigma que tenemos de lo que es una biblioteca, ¿no? Porque seguimos pensando que somos los guardianes del conocimiento, es decir, y esa palabra guardián envuelve el control, envuelve la clasificación, envuelve la catalogación y no la facilitación, que creo que es lo que nos ha faltado. Y concuerdo contigo, en particular en Colombia, pues la mayor parte de las escuelas de bibliotecología mantienen esa idea. Y hay otra cosa muy grave, y ya lo digo desde la perspectiva de mi perfil laboral y de transformación digital de bibliotecas, y es que eso es lo que más fácil van a hacer las máquinas, que ya las están haciendo hoy. O sea, en lo que nos estamos concentrando, que es en clasificar y catalogar información, es lo que las máquinas saben hacer de la mejor manera. Lo que no tienen las máquinas es la empatía que demuestran los buenos bibliotecarios en acompañar a una persona en un proceso de alfabetización, si se quiere, de primer nivel, pero también de fomento de ese amor por la lectura, y no estamos poniendo suficiente atención en el tema. Sí, totalmente, totalmente. Y yo es una queja y no sé, Saúl, si me habrás visto en algún otro lugar, pero es mi queja constante, ¿no? Creo que desde la formación estamos cometiendo un error muy, muy fuerte, que también luego meten al director de no sé qué, que no es profesional en el área, y yo digo, bueno, pero es que nosotros no nos están formando para hacer pues para entrarle a estos temas, ¿no? De tomar un lugar y ver cuál es el papel de la biblioteca, formar, o sea, realmente, yo me acuerdo que cuando entré a la carrera me decían, no, es que tú tienes un papel social muy importante, sí, o sea, pero dime cuál es, ¿no? Porque o sea, entonces me das de entrada, claro. me das de entrada que tengo un papel no lo dejes en difuso, ¿no? pero me dejas 8 semestres de catalogación y clasificación. No es que esté en contra de la catalogación y la clasificación, pero no es nada más eso, ¿no? Entonces, pues sí, creo que tenemos por ahí una gran deuda a nivel formación. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas. ¿Por qué no nos ven como figuras de influencia? ¿Por qué no ni siquiera nos consideran? No es que ni siquiera que nos rechacen, más bien no nos tienen presentes, ¿no? Porque pues no estamos formando a personas en el área, digo, somos muy pocos los que nos dedicamos al tema de formación de lectores, al tema de lectura en pantalla, al tema de biblioteca pública, ¿no? Que estamos aquí, o sea, perdón que lo diga.
Sí, yo creo que tocas un tema Total. bien sensible, hablando particularmente de las instituciones educativas, y es que realmente se están quedando muy atrás en sus planes académicos. No solamente en el aspecto de lectura o cultural, sino que en todos los sentidos. Realmente es que la formación académica en las universidades en muchas ocasiones va un paso atrás de lo que realmente el mercado laboral está necesitando. Y bueno, claramente si lo orientamos hacia el aspecto cultural, pues es mucho más notorio e incluso por eso es que en muchas ocasiones me da la impresión que también llegan ciertos personajes a posiciones estratégicas en bibliotecas, porque realmente el bibliotecario no tiene esos skills, esas habilidades o características en torno a la formación social, comunitaria y de lectura, creo yo. No sé cómo lo ves. Y Sí, administrativa, ¿no? O sea, que tendríamos puede ser, ajá, que que podemos tener un equilibrio ahí también. claro, que podemos correr con la suerte de tener a alguien muy sensibilizado, que aunque no es profesional en el área, hace un gran trabajo y conoce las bibliotecas y puede hacer cosas muy interesantes y hace cosas muy interesantes como podemos tener la otra cara, ¿no? Que es a la que ahorita nos estamos enfrentando, de alguien que no tiene ni idea de qué son las bibliotecas, ni idea de qué es la lectura, ¿no? Que todavía quiere tener los libros detrás de una vitrina para que nadie los toque, ¿no? Entonces, por ahí está el tema. Yo también siempre lo he dicho, yo no tengo conflicto en que llegue alguien que no es profesional en el área a la dirección de una institución, porque puede ser alguien, y ahí es donde debemos de aprender a trabajar, y también algo que nos decían mucho en la universidad es que nuestra labor o nuestra profesión es multidisciplinaria y que debemos de aprender a trabajar con otros profesionales, y ahí es donde se ve, ¿no? No tengo conflicto en que llegue alguien a dirigir una biblioteca aunque no sea profesional, porque puede hacer cosas bien interesantes. Mi conflicto es cuando esa otra persona no tiene ni idea, pero aparte a mí me dicen, bueno, y entonces ¿a quién de tu carrera mando? Y ahí es cuando se queda así un cri, 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 porque pasa, ¿no? Cierto. Entonces, ese es el punto, Es ¿no? cierto. No es que pongan a alguien, sino cómo estamos formando nosotros para realmente llegar a ocupar esos puestos. Ese es el punto, ese es el meollo del asunto, ¿no? No nada más porque pasaste 4 años por la carrera y no es tan así, pues, ¿no? Totalmente. Y yo creo Bueno, que con esas ideas podemos ir cerrando, ¿no? Con esas tareas bueno, que nos quedan, porque además son unas tareas enormes, o sea, claro. y nos queda la idea de pensar en cómo no solamente educamos y nos reeducamos en la bibliotecología o en la biblioteconomía, sino, pues, entre tanto, el papel que tenemos en esa, Ese en rol social y romper cultural, ¿no? en ese rol social, pero también en romper ese paradigma para volver al anterior de la lectura como el texto, ¿cierto? O sea, y lo he dicho muchas veces, es el fetiche del contenedor y no del contenido. Y el fetiche del contenedor y no del contenido pasa por el libro, pero también pasa por la biblioteca como edificio. Entonces, vamos a romper la idea de una biblioteca como un edificio y vamos a romper la idea de una lectura como un libro, como un objeto. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos experimentando? Aprovechando que estamos viviendo una transformación en espacios, en tiempos, en educación y aprovechando que estamos en una contingencia en la que podemos tener conversaciones más profundas del tema desde nuestras casas. Por supuesto. Y antes de que nos vayamos, porque ya vamos cortos de tiempo, Vero, ¿cuáles serían tus recomendaciones en torno a la promoción de lectura? Ahora, con estos tiempos de contingencia y demás, ¿tú qué recomendarías? Incluso pensando a padres que se encuentran con los pequeños ahí en casa, ¿tú qué les recomendarías? Ay, pues así, mira, te lo voy a decir, yo he estado ahorita últimamente teniendo la oportunidad de dar capacitaciones a bibliotecarios públicos no profesionales, y también ha sido todo un reto, y siempre cierro estas charlas diciéndoles, hay que aprender a leer, pero a leer en un amplio sentido de la palabra leer, hay que aprender a leer el entorno, hay que aprender a leer a la gente, hay que aprender a leer los libros en el formato en el que sea, o sea, hay que leer, observar, hay que saber, entender qué está pasando. A los papás, bueno, pues que aprendan también a leer a sus hijos, ¿no? No necesariamente mucho con los papás que piensan que la lectura es necesariamente didáctica, la lectura es necesariamente para aprender algo,
Entonces te encuentras papás en ferias de libro que quiero un libro para que mi hijo supere la pérdida de su abuelito. No, la lectura no va por ahí, ¿no? A lo mejor intrínsecamente va a superar una pérdida, pero no va por ahí la lectura, ¿no? También le diría a los papás que dejen a sus hijos, o sea, que confíen en sus hijos y que los dejen escoger sus propias lecturas. Y les diría a los papás que también lean ellos mucho, o sea, no es que, vamos, sí hay casos donde la familia no es lectora y hay lectores muy intensivos, pero que confíen en los hijos, que lean también ellos, que se salgan de este discurso que también nos han troquelado y lo traemos en el ADN de alguna manera, de leer es bueno y leer te va a hacer mejor persona y leer te va a hacer inteligente y entonces tienes que leer, pero yo no leo, ¿no? Entonces, son estos incongruentes que son tenemos. Clichés. Ajá, son clichés que tenemos, entonces, bueno, pues acérquense a la lectura, la que sea como sea, y van a encontrar cosas, entonces que aprendan a leer a sus hijos y que aprendan a identificar y a leer intereses, porque si no sabes qué le gusta a tu hijo, difícilmente le vas a poder dar de leer algo, ¿no? Y pues si no saben por dónde empezar, pues hay muchas instituciones que trabajan en el tema, acérquense, está IBI México, ¿no? Hay una guía en la que también participo, que sacamos cada año, donde hay libros recomendados para lectura infantil y juvenil. Entonces, pues bueno, y ya que vamos a estar enclaustrados un buen rato, espero que no, pero bueno, también pues como bibliotecarios creo que es un buen momento para reflexionar. Les decía cuando comenzaba, tenemos por ahí algo que no estamos tomando todavía nuestra responsabilidad, no solamente con cómo les vamos a dar la información ahorita que mucha gente pasa en su casa, tenemos recursos, quizá no que todos los quisiéramos, pero los tenemos, al menos en bibliotecas académicas hay bases de datos, hay que se pueden acceder vía remota, entonces pues ahí están y vamos a promoverlos, vamos a promocionarlos, que la gente entre, pero también tenemos por ahí un trabajo muy importante que hacer en el tema de verificar información, de que la gente se empiece a dar cuenta cómo de identificar si esto es válido, de esto que no es y cuál es la tendencia de esto. A lo mejor te están diciendo la verdad, pero te la están diciendo a medias, entonces creo que también ahí tenemos una deuda pendiente y es ahora o nunca, ¿no? Totalmente. Así es. Pues @VJ, Verónica Juárez, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer verte, es un placer escucharte. Esperemos conversar pronto y si extendemos la idea de una conversación sincrónica en estos tiempos de cuarentena alrededor de los temas de las bibliotecas, probablemente te invitemos pronto a volver a vernos. Para mí un gustazo, me encantó platicar con ustedes y pues si vamos a aprovechar las distancias y que ya tenemos todas estas cosas y podemos hacerlas así, sin necesidad de salir de casa, y ya cuando podamos salir también va a ser interesante la desvirtualización. Buenísimo. Aprovechar también, mencionan tus dos blogs, Vero. Sí, está vj.com y leerenpantalla.com. Perfecto. Y por redes sociales, VJ, ¿verdad? VJ por todos lados, salvo Instagram, que soy bibliografía, porque ya me habían volado el nombre. Buenísimo. Bueno, pues, Vero, Santiago, pues ha sido un gusto estar con ustedes en estos tiempos de guardar, en estos días de guardar. Y bueno, pues nos estaremos encontrando en la siguiente edición de Hipotecarios Podcast. Un gustazo. Nos vemos pronto. Saludos. Venga, hasta la siguiente. Chao, chao. Hipotecarios Podcast, el mundo de la información en constante evolución.